En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Señor Dios Padre Celestial, tú que has suscitado en San Francisco de Sales un apóstol incansable para la conversión de los pecadores, un bienhechor generoso para los necesitados y un modelo admirable de amabilidad, dulzura, mansedumbre y bondad, y que lo has dotado de un deseo inmenso de salvar almas, concédenos imitarlo en su gran interés por colaborar en la salvación de los más débiles, de su exquisita caridad hacia el prójimo y en su inmenso amor a Dios. Por la intercesión de tan amable protector, concédenos la gracia que te pedimos en esta novena. Desde ahora aceptamos que se cumpla siempre y en todo tu santísima voluntad, pero te suplicamos humildemente que tengas misericordia de nosotros, nos mires con bondadoso amor, remedies nuestros males, soluciones nuestras situaciones difíciles y nos conceda aquello que más necesitamos para la vida espiritual y material. Todo esto te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para la consideración del día de hoy, traemos a nuestra memoria la fundación de la Comunidad de la Visitación. Después de la muerte de Monseñor Grenier, obispo de la diócesis de Annecy, fue nombrado Monseñor Francisco de Sales para reemplazarlo en su episcopado. Algo nuevo iba a suceder. Desde hacía muchos años tenía nuestro santo el deseo de fundar una comunidad religiosa para aquellas mujeres que no se sentían inclinadas a pertenecer a las antiguas órdenes, cuyos reglamentos eran muy rigurosos, a base de ayuno, de azotes y de larguísimas horas de oración. La gente de su tiempo era más débil que la de los tiempos antiguos, en lo que fueron fundadas esas órdenes religiosas, y les tenían pavor a esas prácticas tan rigurosas. Y sucedía que algunas comunidades de monjas, por evitar el rigorismo de las antiguas, fueron quitando prohibiciones y cayeron en la total relajación. Ahora permitían a las monjas estar saliendo continuamente a la calle y a los hombres entrar a los conventos de las religiosas por cualquier razón. San Francisco de Sales deseaba fundar una nueva comunidad que no cayera en estos excesos ni de rigorismo ni de relajación. Y Dios iba a suscitar una mujer providencial. Por años y años, nuestro obispo había pedido en santa oración, en las santas Eucaristías y en comuniones constantes y en su oración, que Dios le inspirara qué comunidad debía fundar y que proporcionara a las candidatas más aptas para esa nueva fundación. Y nuestro Señor le presentó a una mujer excepcional, Santa Juana Francisca de Chantal. Ella era una viuda cuyo marido había muerto muy joven durante una cacería. Le habían quedado varios hijos pequeños que estaba educando. Muy cuidadosamente había recibido una herencia. Era muy rica, pero esta herencia era totalmente destinada para el futuro de sus hijos. El deseo continuo de Juana era entrar en una comunidad religiosa. El santo le decía que no se apresurara, que guardara
a terminar la educación de los hijos y que después él diría qué debía de hacer. Nace una nueva comunidad. En 1610, cuando ya Juana Francisca de Chantal logró dejar arreglado todos los asuntos de la posesión de sus bienes que quedaban a favor de sus hijos y encontró quien se responsabilizara de esos jóvenes, hizo el gran sacrificio de separarse de su familia y de sus comodidades y se fue a Annecy a fundar junto con San Francisco de Sales la nueva comunidad que recibió el nombre de la Visitación, en recuerdo de la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. El inicio de esta nueva orden religiosa no podía ser más pobre. Una casita vieja y destartalada, 4 religiosas, ninguna comodidad, ni un solo centavo de capital, pero tenían una gran confianza en Dios que nunca desampara a quienes confían en Él. Y además poseían un reglamento sumamente comprensivo con las personas más frágiles, sin penitencias exageradas ni rezos demasiado largos, haciendo consistir la santidad en ofrecer por amor de Dios y del prójimo, hacer muy bien los pequeños trabajos de cada día y de cada hora, con alegría, con esmero y con una gran bondad y amabilidad. El reglamento lo había redactado el santo obispo de Sales y era adaptado a toda clase de jovencitas y de señoras, aún a las de poca salud o frágiles de voluntad o muy pobres y muy poco instruidas. La difusión fue eminente. La nueva comunidad religiosa de la Visitación, con su reglamento tan comprensible y amable, ni tan duro que desanimara a las frágiles, ni tan flojo que no animara a las fuertes, fue aceptada rápidamente por las jóvenes en diversas ciudades. Y hubo que ir fundando conventos en muchas regiones. San Francisco, antes de morir, confió sus religiosas de la Visitación a su gran amigo San Vicente de Paúl, el cual la siguió dirigiendo muy sabiamente. Santa Juana de Chantal era una gran organizadora y muy hábil buscadora y cultivadora de vocaciones. Cuando ella murió, ya había 61 conventos de la Orden de la Visitación. Ahora hay casas de esta religiosa en muchísimos países del mundo. Una de las más famosas santas de esta comunidad fue Santa Margarita María Alacoque, a la cual le hizo sus revelaciones el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a mirar 2 ejemplos de cómo Dios actúa cuando verdaderamente ama a sus siervos. Una enfermedad misteriosa, pero provechosa porque ha dejado fruto. La madre de Chantal, que hasta entonces había gozado de muy buena salud, empezó a sufrir muy molestas enfermedades desde que entró a la comunidad. Le daban ciertos ataques tan fuertes que parecía que se iba a morir. Pero después seguía conservando su sonrisa habitual y su conversación siempre alegre y festiva. Se hinchaba de pies a cabeza y perdía el habla. Y ningún médico lograba descubrir cuál era su enfermedad. Más tarde, cuando la comunidad estuvo bien difundida y organizada, ella reconoció que estas enfermedades fueron providenciales, porque siendo su constitución muy fuerte, deseaba imponer a sus religiosas unos reglamentos demasiado exigentes y parecía que Monseñor de Sales era demasiado comprensivo y bondadoso,
pero cuando la enfermedad la colocó también a ella en el plano de la debilidad, comprendió lo que decía San Bernardo. Conviene que los superiores sean débiles o frágiles, de salud, para que comprendan a los súbditos que padecen fragilidades o debilidades. Las enfermedades de Juana le hicieron comprender que los reglamentos tan suaves de San Francisco de Sales eran los mejores para personas con muchas fragilidades. Una intervención misteriosa, cuando ya sus males se habían agravado, les llegó una situación de salud tan delicada que creyeron que la santa fundadora se moría. Fue entonces cuando a San Francisco de Sales se le ocurrió una idea luminosa. Se consiguió un pedacito de la sotana de San Carlos Borromeo, famoso arzobispo de Milán, y con gran fe y prometiéndole al santo arzobispo que si conseguía la curación de la enferma, iría los dos en peregrinación a su tumba en Milán. Se le acercó y colocó sobre la frente de Santa Juana, que agonizaba, la reliquia de San Carlos. La moribunda dio un profundo suspiro que todos creyeron que era el último de su vida, y abriendo los ojos y sonriendo dijo, emocionada, estoy curada, y quedó sana. Ningún médico logró explicar aquella repentina curación, y la gente decía que el milagro había sido obtenido por dos santos, el arzobispo San Carlos Borromeo, que ya estaba en el cielo, y el obispo Francisco de Sales, que aún seguía viviendo en la tierra. La práctica para este día será recordar algún favor que Dios nos ha concedido y pasar todo el día en profunda acción de gracias. Una profunda acción de gracias porque aún en medio de esta pandemia, Dios aún nos sigue conservando la vida.